una de las palabras más malvadas del inglés, nació para describir a un simple campesino. Y no es la única historia extraña. Hay una palabra que significaba bendito y terminó significando tonto. Otra que servía para nombrar a cualquier niño y acabó refiriéndose únicamente a las mujeres jóvenes. Y una de las palabras más amables del inglés fue, durante siglos, un insulto. Pero lo más extraño de todo es que nada de esto ocurrió por accidente. Todas estas palabras esconden una pista sobre algo mucho más grande. Porque las palabras no cambian porque sí. Cambian porque las sociedades cambian. Porque las personas desarrollan prejuicios. Porque las culturas se mezclan. Y porque las tragedias dejan cicatrices que pueden durar siglos. Y aquí aparece un detalle que casi nadie conoce. A veces, una palabra aparentemente inocente se convierte en una cápsula del tiempo. Un pequeño archivo histórico que conserva la forma en la que nuestros antepasados veían el mundo. Y cuanto más normal parece una palabra, más extraña suele ser su historia. Por ejemplo, nice. Hoy si alguien dice, "She's a nice person", está diciendo algo positivo. Está diciendo que esa persona es amable, agradable, buena. Pero durante gran parte de su historia, eso habría sido un insulto. Sí, un insulto. La palabra viene del latín nescius y significaba algo muy distinto. Ignorante, una persona que no sabía. Cuando llegó al inglés medieval, empezó a transformarse. Y cada nuevo significado era más extraño que el anterior. Tonto, ingenuo, torpe, ridículo, incluso extravagante. Durante siglos llamar a alguien nice no era precisamente un cumplido. Entonces, ¿qué pasó? La sociedad empezó a relacionar la delicadeza y los buenos modales con el refinamiento social. Y poco a poco la palabra cambió de bando. Pasó de describir a alguien ingenuo a describir a alguien agradable. Es como si hubiera ascendido de categoría. Pero la verdadera sorpresa estaba aún por llegar, porque la siguiente palabra empezó significando casi exactamente lo contrario de lo que significa hoy. Silly. Hoy significa tonto, absurdo, ridículo. Pero hace 1000 años, era una de las palabras más respetadas del idioma. Proviene del inglés antiguo selig y significaba feliz, afortunado, bendecido. Sí, bendecido. Después empezó a significar inocente, piadoso, bueno. Y aquí es donde todo cambia. Las personas comenzaron a asociar la inocencia con la vulnerabilidad con la ingenuidad, y la ingenuidad con la falta de inteligencia. Todo ocurrió en cadena, una pequeña asociación detrás de otra, hasta que finalmente silly terminó significando lo tonto. Y eso es bastante inquietante, porque demuestra que las palabras no solo describen la realidad, también revelan nuestros prejuicios. Y si hablamos de prejuicios, la siguiente palabra es probablemente uno de los ejemplos más brutales de toda la historia del inglés. Villain. Piensa en cualquier película. El villano siempre es el personaje malvado. Pero originalmente no tenía nada que ver con la maldad. Proviene del francés antiguo vilain,
y significaba algo increíblemente normal. Habitante de una villa, un trabajador rural, un campesino, nada más. Entonces, ¿cómo terminó convirtiéndose en un monstruo? La respuesta es bastante incómoda, porque la aristocracia despreciaba profundamente a las clases bajas. Los campesinos eran vistos como personas groseras, vulgares, poco refinadas, y poco a poco la palabra empezó a contaminarse. Primero significó una persona ordinaria, luego una persona despreciable, y finalmente una persona malvada. Es increíble pensarlo. Llevamos siglos utilizando una palabra que todavía conserva un prejuicio social medieval. Pero curiosamente, la siguiente historia es aún más extraña, porque ni siquiera nació para describir a las mujeres. Girl. Hoy parece imposible de imaginar. Pero hace cientos de años, girl no significaba niña, ni adolescente, ni mujer joven. Significaba niños, todos los niños, sin importar si eran hombres o mujeres. En el inglés medio existía la palabra girl y servía para referirse a personas jóvenes en general. Si querías especificar el sexo, tenías que añadir otra palabra. Pero lo que ocurrió después fue inesperado. Con el paso del tiempo, el idioma abandonó ese uso general, y girl quedó reservado únicamente para las mujeres jóvenes. ¿Y por qué ocurrió? Lo curioso es que los lingüistas todavía no tienen una respuesta completamente definitiva. Simplemente sucedió, como si el propio idioma hubiera decidido reorganizar la forma en que clasificamos a las personas. Y si esto ya te parece extraño, espera a escuchar la última palabra, porque va a cambiar por completo la manera en la que escuchas el inglés. Y además, su significado original era muchísimo más aterrador. Starve. Hoy significa morir de hambre, pero originalmente no tenía absolutamente nada que ver con la comida. Proviene del inglés antiguo steorfan y significaba una sola cosa: el final de la vida. En un sentido muy amplio, se utilizaba para referirse a cualquier tipo de desaparición o pérdida de la vida. Podía ser consecuencia de una guerra, de una enfermedad, del frío o de muchas otras circunstancias. Todo eso era starve. Pero aquí es donde todo cambia. Las hambrunas eran tan frecuentes en Europa que una expresión empezó a repetirse una y otra vez. Morir de hambre, una y otra vez, durante siglos. Miles de personas, generación tras generación, hasta que ocurrió algo extraordinario. El contexto terminó devorando el significado original, y la palabra quedó atrapada para siempre. Starve dejó de significar morir, y pasó a significar exclusivamente morir de hambre. Es increíble. Una de las palabras más antiguas del inglés fue reducida a una sola forma de morir. Y esa transformación resume perfectamente todo lo que acabamos de descubrir. Las palabras no evolucionan siguiendo reglas. Evolucionan siguiendo a los seres humanos, a sus miedos, a sus prejuicios, a sus obsesiones y a sus tragedias. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir nice, silly, villain, girl o starving, recuerda esto. No estás escuchando solamente palabras.
estás escuchando miles de años de errores, prejuicios, tragedias y decisiones humanas acumuladas. Porque el idioma no es un diccionario, es un museo. Y cada palabra que pronunciamos es una pieza histórica que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Aunque casi nadie recuerde de dónde viene realmente.